Muy buenas noches. Agradezco al doctor Tejada y a la Universidad San Martín de Porres por esta cordial invitación. Conforme al anunciado, el tema que me corresponde desarrollar es el de contratos mineros. A modo de presentación general, creo que lo primero que debería decirse respecto del tema de contratación minera es que, a diferencia del resto de aspectos vinculados con la actividad minera, que entiendo yo han sido materia ya de las exposiciones del día de hoy y las del día de ayer, el tema de la contratación minera, decía, a diferencia de las otras, lo que prima es el principio de libertad jurídica, es decir, a diferencia de las normas que regulan el otorgamiento de los derechos para el aprovechamiento de los recursos minerales, es decir, el otorgamiento de concesiones mineras, las que tienen que hacer con la regulación ambiental, o todas aquellas que tienen que hacer con todas las materias sujetas a procedimientos administrativos dentro del Ministerio de Energía y Minas, que están sujetas por ciertas normas que son de orden público. En el caso de la contratación minera, sí, la ley deja un amplio margen a que las partes puedan pactar respecto de, o mejor dicho, estipular la configuración interna de los contratos. Entonces, la primera diapositiva, por favor. De modo tal que el principio general que resulta siendo aplicable en este caso es el primero, el de la libertad para la configuración de los contratos. Hay, por cierto, en la Ley General de Minería, un título que está específicamente referido a los contratos mineros, y un poco ahí obedece la primera cuestión que está planteada ahí en la filmina, y es que debe entenderse por contratos mineros, ¿no? Entonces, honestamente, la discusión no es que tenga mayor relevancia desde el punto de vista práctico, es decir, podría plantearse, bueno, contratos mineros son únicamente aquellos que están regulados en el título correspondiente a la Ley General de Minería, y todo el resto de contratos pues no están regulados allí, pero la verdad sea dicha es que, salvo una formalidad que vamos a ver más adelante, lo cierto del caso es que la ley lo que dice es que las normas la fórmula que utiliza la ley es que las normas del derecho común son aplicables en todo aquello que no esté expresamente regulado en la Ley General de Minería. Consecuentemente, debemos entender que en todo aquello que no tenga una regulación expresa en la Ley General de Minería rige como norma de derecho común, por un lado, el Código Civil y por otro lado, la Ley General de Sociedades. ¿Cuál es yo creo, particularidad fundamental que está vinculada con el tema de la contratación minera? Hay una exigencia formal de la cual depende la eficacia de los contratos. Ojo que no es un requisito de validez de los contratos, de inobservancia de la forma que está prevista en la ley, que es una escritura pública y la inscripción del contrato en el registro público de minería, no vicia el contrato en sí mismo, sino que simplemente lo que hace la ley es decir, si usted desea que este contrato sea eficaz frente al Estado y frente a terceras personas, pues el contrato debe constar primero en la escritura pública y además estar inscrito en los registros públicos. A partir de ello, pues a efectos prácticos, como ustedes comprenderán, cualquier acto de disposición o de constitución de gravámenes sobre derechos mineros o cualquier otro acto que de manera pues relevante quisiera desearse que afecte un derecho minero y que por cierto surta efectos frente al Estado y terceros, pues debe constar por escritura pública, de modo tal que esa exigencia, la de la inscripción registral, resulta siendo determinante respecto a la materia a la cual me voy a referir ahora mismo. La siguiente, por favor, y es la importancia que tiene en la contratación minera el tema registral. El tema registral resulta siendo fundamental porque si ustedes no inscriben el contrato, pues el contrato no va a surtir efectos, de modo tal que esta es una de las, digamos, particularidades que tiene la contratación minera, es decir, hay que tener pues algún cuidado respecto de las normas registrales, pues de ellas va a depender en último análisis la eficacia del contrato, porque a su vez de la inscripción del contrato en registros públicos es que depende la eficacia del mismo frente a terceros y frente al Estado. El contrato celebrado en un documento privado surte efectos entre las partes, surte pleno efecto entre las partes, pero esos efectos no van a poder ser opuestos ni al Estado, es decir, la autoridad minera, ni a los particulares. Ahora bien, existen algunas particularidades también que están derivadas de lo que se denomina la naturaleza fortuita o aleatoria de la actividad minera. La más
relevante de todas ellas es que, a diferencia de la norma general del Código Civil referida a la rescisión contractual por causal de lesión, en el caso de la contratación minera y esencialmente en el caso de los contratos de transferencia minera, está estipulado expresamente en la ley que no procede la acción de rescisión por lesión. La lógica que está detrás de esta regla es esencialmente en que en la actividad minera, pues muchas veces no suele saberse con certeza cuál es el valor de una concesión minera al momento de transferirla, porque, como suele decirse un poco en el argot de la industria, pues uno se entera de lo que realmente vale una concesión el día que uno termina de explorarla o termina de explotarla y se han agotado las reservas. Entonces, no tendría, muchas gracias, no tendría mucho sentido que estuviese abierta la posibilidad para que alguna persona pudiera, luego de un tiempo, pretender revisar la validez de un contrato y pretender su rescisión, alegando la existencia de una desproporción entre el dinero o la prestación que recibió al momento, por ejemplo, de realizar una transferencia y el valor que efectivamente en el tiempo se determine. La historia de la actividad, pues hay muchísimos casos en los cuales hay personas que han vendido minas a un valor, a un precio vil, por ponerlo de alguna manera, y que han resultado luego el día de mañana siendo yacimientos riquísimos. Entonces, la lógica que está detrás de esta regla es que, atendiendo a esta naturaleza un tanto aleatoria que tiene la actividad minera, pues se desea brindar seguridad al tráfico de los bienes mineros. Entonces, es esa la razón fundamentalmente que está detrás de la regla esta. En segundo lugar, otra de las características propias de la contratación es que en efecto son contratos nominados. Hay un conjunto de contratos que están expresamente mencionados en la ley. Son, estoy en este momento rápidamente contándolos en realidad, pero son 5 contratos o 6 contratos, considerando el contrato de riesgo compartido, que están regulados expresamente en la ley, de modo tal que son ellos contratos nominados. Sin embargo, como ya les indiqué en la reflexión con la que inicié esta exposición, la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, pues de alguna manera resulta relativizando, digamos, el hecho de que se trate de un número clausus de contratos. De hecho, dentro de cualquiera de estas modalidades de contratación, pues las partes pueden libremente estipular dentro de ellas los pactos que se consideren, y en todo caso no hay ninguna limitación para que las partes puedan celebrar respecto de derechos mineros contratos que no estén específicamente regulados en la Ley General de Minería. Y simplemente como una demostración de ello están los contratos de servidumbre minera, que les hago notar no son o no deberían necesariamente asimilarse al contrato de derecho de servidumbre, derecho real que está regulado en el Código Civil. Digamos, una concesión minera es en efecto un inmueble, pero no es un predio. Y si ustedes revisan el Código Civil, lo que van a encontrar es que la servidumbre, el derecho real de servidumbre, es el derecho en virtud del cual hay un predio sirviente y un predio dominante. ¿Hay alguna reflexión académica en torno a esto? Hay un artículo que en todo caso los invito a revisar, el doctor Avendaño, donde hace algunas reflexiones respecto a la servidumbre minera. En esencia, digamos, la conclusión central a la cual él llega es que tal vez la caracterización de la servidumbre como derecho real en el Código Civil viene a resultar siendo un tanto tradicional, y en ese artículo básicamente lo que él hace es presentar algunos desarrollos legislativos más modernos respecto del tema de la servidumbre, y en esencia lo que concluye es que el concepto moderno de servidumbre no debe ser únicamente la servidumbre de un predio en favor de otro predio, sino que ya se maneja hoy en día el concepto de la servidumbre en favor de alguna actividad, y es precisamente esa la esencia de la servidumbre minera. En todo caso, la reflexión sirve para, digamos, hacerles notar que la falta de regulación en la ley respecto de alguna materia no impide en absoluto la posibilidad de que las partes puedan pactar libremente respecto de ella. Otro ejemplo bastante extendido por su recurrencia, digamos, en la contratación es el tema de la constitución de regalías.
el concepto o la denominación regalía o royalty no tiene absolutamente nada que ver con, para aquellos que, digamos, tienen alguna inclinación por el derecho tributario, no tiene absolutamente nada que ver con el concepto tributario de regalía. Es simplemente una denominación comercial que se le da a una gravamen que suele constituirse sobre una concesión minera. En la contratación minera, una de las situaciones características es, como les dije al comienzo, que a veces uno no tiene una idea exacta de cuál es el valor del derecho que está transfiriendo, de modo tal que un pacto usual en un contrato de transferencia de derechos mineros es que el precio sea no solamente el pago de una determinada suma de dinero, sino que además el transfiriente del derecho minero lo que hace es constituir una regalía, es decir, gravar su concesión minera, de modo tal que, además del precio que recibe, se le pague un determinado porcentaje del valor de venta de los minerales que se extraigan de la concesión minera, de modo tal que de alguna forma se garantiza de que en el supuesto caso que la concesión minera resulte siendo más valiosa de lo que originalmente previó y de lo que originalmente le negociaron las partes respecto del precio, pues al tener en el futuro una participación respecto de los resultados de la explotación de la concesión minera, la parte se garantiza de alguna manera pues una participación también respecto de ello. Cuando hablamos de concesión minera, en este caso, entiéndase que no me refiero exclusivamente a la concesión minera, es decir, aquella que permite explorar y explotar minerales, sino también, o de modo genérico, a los 4 tipos de concesiones mineras. Para aquellos que no están familiarizados, simplemente las presento muy rápidamente. Está primero la concesión minera tradicional, que es aquella en virtud de la cual uno tiene el derecho a explorar y explotar los minerales ubicados dentro de un área determinada. Está la concesión de beneficio, que es una concesión que le permite a su titular el poder construir una planta para el procesamiento del mineral y poder, digamos, como su nombre indica, beneficiar, es decir, procesar el mineral que se extrae del subsuelo de modo tal que se pueda extraer la sustancia valiosa del agregado que se extrae del subsuelo. Está la concesión de transporte minero, que básicamente es una concesión que permite también construir e instalar y operar algún tipo de facilidad de transporte masivo de mineral. No estoy en absoluto está referida, por ejemplo, a transporte en camiones o en tren. Se trata de un medio de transporte masivo y no convencional. Entonces, cuando hablamos de una concesión de transporte minero, estamos hablando, para poner ejemplos, digamos que tenemos a la mano un mineroducto, que es, por ejemplo, lo que tiene Compañía Minera Antamina, que tiene, digamos, un transporte de su mineral vía un ducto que va desde la mina en la sierra hasta el puerto que tienen en la costa, o digamos un cablecarril que sirva para llevar el mineral, o una faja transportadora de mineral que lleve el mineral de un punto a otro. Y finalmente el cuarto tipo de concesión, que es la concesión que se denomina de labor general, hoy en día bastante poco usada o prácticamente en desuso. Debo confesarles que en los 17 años que tengo yo vinculado a la industria minera, pues nunca me he topado con una concesión de labor general. En todo caso, por regulación sé que es una concesión que es básicamente permite construir una labor minera que sirva a 2 o más concesiones de distintos titulares. Entonces, cuando hablamos de la contratación minera, nos referimos a contratos que puedan estar referidos a cualquiera de estas concesiones. Siguiente, por favor. Les mencioné también la importancia que tiene el tema registral, y por ello es que hago una muy rápida referencia a cuáles son las normas registrales que resultan siendo relevantes para el tema de la contratación. Además de las que están en el título correspondiente, el 13º del texto único ordenado de la Ley General de Minería, están algunas normas que regulan la contratación minera en el reglamento de la ley, y normas registrales, en concreto el reglamento de inscripciones en los registros de derechos mineros, el antiguo reglamento de registro público de minería, hoy en día casi derogado en su totalidad, salvo algunas normas que están referidas a sociedades legales, y finalmente, como norma de aplicación supletoria en materia registral, el reglamento de registro de sociedades. Y como les mencioné inicialmente, las normas de la Ley General de Minería también de aplicación supletoria, conjuntamente con el Código Civil. Siguiente, por favor. Ahí hay un detalle de las normas registrales que regulan cada uno de los contratos.
En obsequio del tiempo, lo que voy a hacer es pasar a la siguiente filmina, por favor. Estos son los contratos, digamos, que regulan la actividad minera. Está el contrato de transferencia, contrato de opción minera, contrato de cesión, el contrato de explotación, al cual me voy a referir en virtud de una solicitud expresa del doctor Tejada. El contrato de hipoteca minera, que básicamente no tiene mayor particularidad respecto del contrato de hipoteca civil, salvo que en lugar de gravar a un inmueble propiamente dicho predio, grava un inmueble concesión minera. El contrato de prenda minera, que en realidad está derogado por la ley de la garantía mobiliaria. La prenda minera, que antes estaba regulada en la ley, hoy en día está íntegramente subsumida dentro de las normas de la garantía mobiliaria. Están las normas sobre sociedades contractuales y legales. Las sociedades legales son aquellas que se crean de acuerdo con la Ley General de Minería cada vez que hay una situación de condominio, ya sea por un contrato o por causa sucesoria. Si hay más de una persona titular de una concesión minera o más de una empresa titular de una concesión minera, la autoridad está obligada a constituir de oficio una denominada sociedad minera de responsabilidad limitada, que en la práctica es o debe asimilarse a una sociedad comercial de responsabilidad limitada, es decir, una sociedad en la cual el capital social está dividido en participaciones sociales, así que no tenemos accionistas sino socios, y las participaciones se transfieren en virtud de escritura pública y las transferencias deben registrarse en la partida registrada correspondiente también. Y finalmente están los contratos de riesgo compartido, contratos de joint venture. Respecto a esto último, el principal comentario que quiero hacerles es que es una modalidad de contratación prácticamente en desuso. En lo personal no me he topado con muchos contratos de riesgo compartido en la actividad minera, fundamentalmente por la razón de que no brinda mayor ventaja desde el punto de vista tributario, así que las partes por lo general, en lugar de entrar en un contrato de riesgo compartido, lo que suelen hacer es simplemente constituir una sociedad de propósito específico para el producto minero del cual se trata, y tener cada una de ellas en su respectiva participación en el negocio minero, representada por acciones en lugar de por contratos en un contrato de joint venture. Siguiente, por favor. Dicho esto, quiero entrar en materia. Voy a referirme al contrato de transferencia, al contrato de opción, al contrato de cesión minera y al contrato de explotación, que es el que regula la actividad minera artesanal. Respecto al contrato de transferencia, lo primero que hay que decir es que bajo esta modalidad de contratación debe entenderse comprendida cualquier tipo de transferencia de dominio que se produzca, ya sea que ésta se haga mediante una compraventa, es decir, que haya un precio, o sea una permuta de bienes, sea una donación, una dación en pago, un aporte o tal vez una transferencia con ocasión de una fusión o escisión. En cualquiera de estos casos estamos hablando de un contrato de transferencia. La transferencia de las concesiones mineras puede ser total o parcial, es decir, se puede transferir el íntegro de la concesión minera o puedo transferirle a alguien, como sucede en la contratación civil ordinaria respecto de un bien inmueble, pues un determinado porcentaje de los derechos de acciones sobre la concesión. En ese caso, esa transferencia lo que va a generar, como yo les había adelantado al momento de hablar de las sociedades legales, es la constitución de una sociedad minera de responsabilidad limitada. La transferencia de derechos mineros está prevista tanto para el caso de concesiones mineras o para el caso de los petitorios mineros. Para quienes no sean familiarizados con el término, se denomina petitorio minero a una solicitud de concesión minera mientras ésta se encuentra en trámite. Entonces, uno al iniciar el trámite, la denominación que se le da al derecho es petitorio minero, y esa denominación muta a la de concesión minera a partir del momento en el cual se otorga el título de concesión respectivo. La transferencia, vuelvo a repetir, se puede hacer bien sea de concesiones o se puede hacer bien sea respecto de petitorios mineros, que vienen a ser en el fondo pues derechos expectaticios para el futuro y eventual otorgamiento de una concesión minera. Cuando hablamos de transferencia de las concesiones mineras, debe entenderse que esta comprende tanto a las partes integrantes como a las partes accesorias de la concesión, y que se incluye en la transferencia
en el caso de existir, cualquier obligación, carga o gravamen. Si la concesión está hipotecada o si la concesión está sujeta a una regalía, la transferencia va a incluir también ese tipo de obligaciones. Ya les había mencionado como una característica de la contratación minera muy particular que expresamente la ley establece que no hay acción de rescisión contractual por causal de lesión, y otra característica, aunque en el fondo es un tema que yo considero sujeto a alguna controversia, es el de la inaplicabilidad del retracto. El reglamento de la Ley General de Minería contiene una disposición expresa en la cual se dice que en la transferencia de participaciones de derechos mineros no cabe la acción de retracto. Como ustedes saben, el retracto es el derecho que establece el Código Civil en favor de determinadas personas. Una de las causales de retracto es el caso en el que un condómino transfiere su cuota partidial a un tercero sin previamente habérsela ofrecido a su otro condómino. Entonces, con absoluta claridad, el reglamento de la Ley de Minería dice que no procede retracto en el caso de transferencia parcial de una concesión minera. Sin embargo, aquí hay que hacer algún análisis, pues el derecho de retracto, como ustedes bien saben, no es un derecho que las partes pueden crear, digamos, de manera contractual, sino es un derecho que nace de la ley y solamente para aquellos casos expresamente contemplados en la ley, de modo tal que no puede admitirse que una norma de jerarquía menor, como es el caso de un reglamento aprobado por un decreto supremo, establezca la inaplicabilidad de una disposición o de un derecho que nace en realidad de una norma de mayor jerarquía, como es el caso del Código Civil. La materia es una materia en la que no hay absoluta claridad. De hecho, en mi ejercicio profesional me ha tocado pues ver algunos procesos judiciales en los cuales se ha planteado un retracto cuando había una transferencia de cuota partes ideales a alguna concesión minera, y esta discusión se ha producido con, lamentablemente, pronunciamientos, digamos, no uniformes en todos los casos, ¿no? Así que, sin perjuicio de la falta de uniformidad en los pronunciamientos de las Cortes respecto a esta materia, pues mi posición es la que ya he expresado, en el sentido que, no obstante lo que dice el reglamento, pues entiendo yo que debería primar la norma legal de mayor jerarquía, que es la del Código Civil. Siguiente, por favor. Les he mencionado la importancia de la norma registral, pues de ella depende directamente el tema de la eficacia del contrato. Y las normas registrales, digamos, que hay que tener, en las cuales hay que tener especial cuidado cuando se trata del contrato de transferencia, son las que establecen que necesariamente debe establecerse el precio o la valorización del derecho minero en materia de transferencia. Y lo otro es forma y modo de pago por cada derecho minero. ¿Por qué hago esta precisión? Por lo general, cuando se transfiere un proyecto minero, el proyecto minero no está circunscrito a una única concesión minera. Por lo general, un proyecto minero es un conjunto de varias concesiones mineras. Entonces, gracias. Entonces, el proyecto minero está compuesto, como les decía, por un conjunto de concesiones mineras, pero el precio se negocia como el precio por el proyecto minero. Entonces, siempre es necesario tener especial cuidado en establecer en el contrato una forma en la cual se pueda distribuir o imputar el precio a cada una de las concesiones mineras, porque es una de las materias que en las cuales el registrador va a poner especial cuidado al momento de la calificación del título. Siguiente, por favor. Contrato de opción. El contrato de opción en materia minera, pues esencialmente es un contrato preparatorio, es esencialmente el mismo contrato de opción que está regulado en el Código Civil, es decir, es un contrato que permite formular una parte a la otra una oferta irrevocable para la celebración futura de un contrato definitivo, de modo tal que el beneficiario de la oferta tiene el derecho exclusivo y excluyente de decidir con su sola voluntad la celebración del contrato definitivo. Como nota característica, y que la diferencia del contrato de opción en el Código Civil es que en el caso minero la opción puede ser por un plazo máximo de 5 años. En el pasado el Código Civil tenía como plazo máximo para la opción 6 meses. Ha habido una modificación, asumo que ustedes deben estar familiarizados con ella, que ha eliminado esta limitación en cuanto al plazo, y las partes pueden pactar bajo el Código Civil contratos de opción
por plazos superiores a los 6 meses, inclusive superiores a los 5 años. Sin embargo, habida cuenta la especialidad de la norma, debe entenderse que se mantiene vigente la limitación para la contratación minera, estableciendo que únicamente el plazo de la opción puede ser por 5 años. Y finalmente, al igual que en el caso de la opción, pues la opción debe contener todos los elementos y condiciones aplicables al contrato definitivo. Siguiente, por favor. Y siguiente. Contrato de cesión minera. Contrato de cesión minera es lo más parecido a un contrato de arrendamiento. Contrato de cesión minera es un contrato en virtud del cual el dueño de una concesión minera se la puede entregar a un tercero con el objeto de que éste la explore y la explote, sin transferirle la propiedad. Digo que es lo más parecido a un contrato de arrendamiento, pero no es propiamente o académicamente hablando un contrato de arrendamiento, porque ustedes, asumo, recordarán que el contrato de arrendamiento es un contrato en virtud del cual una parte cede a otra el uso del bien por un plazo determinado, con la obligación de que, vencido el plazo del contrato, este tiene que ser devuelto a su propietario sin mayor desgaste o desmedro que aquel que corresponde al uso ordinario de ese bien. En el caso de una concesión minera que es cedida para efectos de su explotación, pues es más que evidente que no hay un uso del bien, sino va a haber una explotación del bien, y que al momento de producirse la devolución de la concesión minera, esta no se va a devolver en el mismo estado en el cual se entregó, sino que va a haber un evidente desmedro de ella, porque se van a extraer las sustancias minerales. Entonces, hay otro ejercicio académico que se hace tratando de compararla también con el contrato de usufructo. Hago notar nada más que el contrato de usufructo, lo que hay es un aprovechamiento de los frutos del bien. Se entiende que los frutos son renovables por definición del Código Civil. En el caso de la concesión minera, la extracción del mineral no supone el aprovechamiento de un fruto renovable, sino en el fondo un consumo del bien. Entonces, intentos, desde el lado académico de querer asimilar al contrato de arrendamiento o al del usufructo la cesión minera, pues me parece a mí que no tiene mayor sentido. Creo que lo que corresponde es simplemente reconocerle al contrato de cesión minera su propia naturaleza jurídica y hacer evidente lo que es su característica distintiva. Es un contrato en virtud del cual se produce, como se está indicado allí, una sustitución del cesionario en todos los derechos y obligaciones que tiene el cedente, es decir, el dueño de la concesión minera, respecto de la concesión minera, que es materia del contrato. Hago notar además que este contrato es el único que permite que alguien distinto del propietario de la concesión minera pueda explotarla. No hay otra modalidad contractual en virtud de la cual una persona que no sea el dueño de la concesión pueda explotar la concesión minera. Esto porque la ley de minería establece expresamente que el desarrollo de las actividades mineras debe realizarse bajo el régimen de concesiones. Así que es con el sombrero de concesionario que alguien tiene necesariamente que realizar las actividades mineras, y por ello es necesario la celebración siempre del contrato de cesión minera. Siguiente, por favor. Algo que es importante hacer notar es que no, a diferencia de lo que les voy a explicar, si es que el tiempo me lo permite, respecto de el contrato de cesión minera, la cesión debe hacerse por el íntegro del área de la concesión. En el contrato de explotación, que vamos a ver si es que tenemos tiempo, pues solo se admite la cesión, o se puede admitir, mejor dicho, la cesión por una extensión parcial. El contrato de cesión minera tiene necesariamente que ser por el intro de la concesión minera. Debe haber una contraprestación, aunque la ley, como es natural, no establece ningún tipo de limitación en cuanto a la contraprestación, es decir, puede ser un monto fijo o puede ser variable en dinero o en especie. Hay sesiones en las cuales la contraprestación se paga mediante la entrega de una parte del mineral que es extraído, o puede ser pactado con cualquiera de estas modalidades de regalías, es decir, de un porcentaje determinado. ¿Cómo estamos de tiempo? El doctor Rejada me hace venir media hora antes de la hora de invitación y si no me corta la posición. Bueno, a ver, las dos siguientes, por favor, para tratar el contrato. La siguiente, el contrato de explotación minera. Este contrato es lamentable consecuencia
del manejo que el Estado le ha dado al tema de la minería, de la mal llamada minería artesanal o minería informal, que es honestamente la minería ilegal que se está produciendo en el país. En lugar de, evitar esta práctica que verdaderamente es perniciosa para la actividad minera, para el medio ambiente y para la sociedad, lo que se ha buscado es tratar de compatibilizarse con ella y buscar su formalización. Entonces, entre las soluciones que se ha dado desde el punto de vista contractual, pues está la creación de este denominado contrato de explotación minera. En lo que se refiere a las diferencias más saltantes, en primer lugar, a diferencia de la concesión del contrato de cesión minera, el contrato de explotación minera puede celebrarse respecto de una extensión parcial. Esto porque cuando a algún minero le invaden la concesión, le están dando la oportunidad de que, bueno, no te voy a defender, no voy a votar a los mineros que te han invadido, pero por lo menos te doy la posibilidad de que celebres un contrato de explotación respecto del área de tu invasión y tú puedas conservar el resto de la concesión para que tú la explotes. En segundo lugar, si es que la invasión ha sido bastante grave, pues permite que uno celebre más de un contrato de explotación minera respecto de una misma concesión, de modo tal que uno termine lotizando su concesión, pudiendo celebrar estos contratos con más de un grupo de mineros informales. Otra particularidad que tiene positiva, creo, el contrato de explotación minera es que expresamente se establece que como causal legal de resolución del contrato el supuesto en el cual se produzca un incumplimiento de las normas ambientales. Entonces, si se produce un incumplimiento de normas ambientales, el contrato se resuelve de pleno derecho previa resolución de la autoridad minera en la cual se declare que en efecto se ha producido el incumplimiento con la norma ambiental. En el tema de la explotación o de la minería informal, hay una norma de la ley que establece que el dueño de la concesión invadida, porque honestamente no hay nadie que voluntariamente le entregue su concesión minera a un grupo de mineros informales, es responsable solidariamente con los informales en el supuesto caso que haya contaminación. La única manera en la cual uno pueda, me refiero al titular de la concesión minera, dejar a salvo su responsabilidad es en el caso en el cual el titular de la actividad minera denuncie a los mineros informales respecto del caso de la contaminación, pudiendo de esa manera dejar a salvo su responsabilidad. Yo quiero confesarles que asumo que se debe haber desprendido de los comentarios que he hecho, que soy particularmente crítico del tema de la actividad minera informal. Hubiese sido interesante escuchar la exposición del doctor Santillana respecto de este tema, porque es un tema que ha sido mal manejado y el tiempo lo que está demostrando son las negativas y graves consecuencias que tiene el manejo inadecuado de una materia como esta. Siguiente, por favor, y siguiente. Una más. Para cerrar, con relación al tema de contratación minera, simplemente hago referencia a dos características bastante particulares que están vinculadas con la resolución de los contratos mineros. Como ustedes saben, y como les dije al comienzo, todo contrato minero para que surta eficacia debe constar por escritura pública y además estar inscrito en registros públicos. Y precisamente por esa razón que las normas registrales tienen dos disposiciones bastante particulares que facilitan de alguna manera el que quede debida constancia de la resolución de los contratos. La primera es aquella que permite que, como ustedes saben, todo contrato con prestaciones recíprocas, si una de las partes no cumple con su obligación, la otra tiene el derecho a requerirla para que cumpla con ella, bajo el apercibimiento de que si en 15 días no cumple, pues en ese caso se produce la resolución del contrato. Pues basta... ¿Es la alarma? Bueno, parece que vamos a tener que culminar la sesión de manera un poco tanto abrupta. Les agradezco su paciencia, muchas gracias. En primer lugar, mil disculpas al doctor Valentín Paniagua. El tema del simulacro de sismo se nos informó recién el día de hoy. También mil disculpas para ustedes. Le agradecemos enormemente a la exposición al doctor Valentín Paniagua y al doctor Augusto Navarro, y muchas gracias por la asistencia a cada uno de ustedes.